Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional, como todos los días, de 13 a 14 horas por la 106.9 y a través de www.radiocop.com.ar. Y hoy, en un día de homenaje al expresidente Néstor Kirchner, que se cumplía en el día sábado pasado, de este fin de semana, el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente, el paso a la inmortalidad. Dicen algunos que ya está, dicen algunos que debiera de estar, ¿no? Ya con Perón y con Eva, y allá mensajeándola a Cristina, le dicen, che, saliera como capaz que le dicen, ¿no? O sea, hay que ver. Otro dicen que está con Elvis y con Debrán en Vida María, ese debe ser Don Flavio, seguramente, que anda diciendo esas cosas. Ya vamos a estar con la presión. Vamos a estar ya prontamente, quizás mañana estemos ahí con el amigo Flavio aquí en nuestro programa, comentándonos un poco cuál es su visión de lo que está pasando hoy en la Argentina. Pero en este pequeño homenaje que vamos a estar haciendo respecto del expresidente, vamos a estar haciendo mención a algunas de las principales y un análisis de las principales medidas que tomó cuando tomara obviamente el comando de nuestro país en la gobernación, en la presidencia, y bueno, ver las perspectivas de lo que viene. Pero antes de entrar de lleno en este bloque, comentanos, Ale, cuáles son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros. Bien, se puede comunicar con nosotros vía Facebook. Búsquenos como Programa Integración Nacional, nos puede dejar un mensaje. También, si nos quiere dejar un mensaje a través de Twitter, lo puede hacer a @intnacionalfm, o si no, nos puede mandar un mensaje o llamarnos, inclusive si tiene crédito para hacerlo, al 155 26 71 96. Qué claro que soy para decir los números. Impresionante, impresionante. Me anda manejando bien los números. Yo creo que eso me va a subir un par de ceros en el contrato, ¿no? Bien que pronuncie los números. Bueno, y también les recordamos que como todos los días estamos grabando el programa del día de hoy, así que pueden prontamente, digamos hoy día seguramente ya vamos a estar subiendo el programa del día de hoy a la página web de la revista Integración Nacional, a www.rinacional.com.ar. Allí pueden observar y escuchar los programas ya emitidos, y como también va a suceder con este programa que estamos grabando. Así que de paso les mandamos un gran saludo a aquellos que nos van a observar prontamente. Bueno, Alejandro, habíamos dicho que íbamos a estar en este bloque analizando la cuestión económica, fundamentalmente de las políticas económicas sociales que tomó, digamos, Néstor Kirchner desde el año 2003, en base a la Argentina que había recibido de anterior. Claro, ¿cuál era la situación de la realidad, la situación argentina anterior al 2003? Y bueno, era la consecuencia de lo que se había instaurado o impuesto desde el año 1976 con el golpe cívico-militar, donde se planteaba lo que, bueno, algunos autores como Basualdo planteaban la valorización financiera, y más políticamente planteado la imposición del sistema rentístico financiero en la Argentina, donde iba a primar la renta financiera por sobre la producción industrial, y entonces esto genera una modificación de la matriz productiva que ya lo hemos estado discutiendo y analizando en otros programas, y esto obviamente generó la modificación al mismo tiempo de la cuestión social en la Argentina, la cuestión de la clase trabajadora, que se transformó, digamos, en trabajadores del sector de los servicios, en la desaparición de los grandes gremios que encabezaban a la Argentina industrial de la década de los 40 en adelante, pero que fue reemplazada por camioneros, que fue reemplazada por turistas, por gastronómicos y demás, a una Argentina que necesitaba, conforme a la política de imposición del sistema rentístico financiero, adaptarse a los nuevos tiempos, o por lo menos así lo entendía Martínez de Oz y compañía, y que fue esto sostenido en el tiempo por los gobiernos de Alfonsín y particularmente el de Menem, digamos, con este plan convertible que se inició en el año 1991 y que continuaba también al mismo tiempo con De la Rúa, y que tenía un denominador común, que era el pelado Caballo. Había sido presidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar, miembro también del Banco Central durante el alfonsinismo, había sido ministro de Economía de Menem y al mismo tiempo ministro de Economía de la Rúa. Digamos, había una coincidencia, obviamente, en las políticas económicas que se tomaban en la Argentina. Esto generaba
Digamos, este plan convertible que ideó Cavallo, el monstruito, digamos, permitió el 1 a 1 entre el peso y el dólar, algo totalmente absurdo, digamos, para una moneda argentina en ese momento, pretender tener el mismo valor que el que tenía el dólar a nivel internacional, donde había un claro dominio del sistema monetario a nivel internacional por parte de los Estados Unidos, obviamente no tenía cierta lógica o cierta coherencia. Esto, con la ley de convertibilidad, se establecía que por cada peso debía haber un dólar que lo respaldara, lo cual era lógicamente imposible. Esto generó al mismo tiempo una política de endeudamiento en la Argentina que requería, entre otras cosas, una política de privatizaciones y de ajustes para poder atender esa política de endeudamiento en la Argentina. Esto generó, obviamente, enormes sectores sociales desocupados, aumento de los índices de pobreza, de la indigencia, cierre de enormes cantidades de empresas en la Argentina y por supuesto, digamos, una dirigencia política conforme a esta nueva realidad que se estaba dando. Hacia el año 2003, bueno, la cuestión de los 90 y del corralito y demás, lo vamos a tener para otro momento, pero vamos a la cuestión más concreta. Hacia el año 2003 había un 24% de desocupación. Si ustedes hoy leen los diarios, por ejemplo, España ha superado su récord histórico, superior inclusive a la época de Franco, está en un 25% de desocupación, hoy España. Y se suicida gente, hay 500 ejecuciones hipotecarias diarias. Bueno, de esto vamos también quizás planteándolo ya seguramente mañana, vamos a hacer un informe especial, pero esta es la realidad hoy española. Bueno, en el año 2003 Néstor Kirchner tomaba un gobierno con un país con el 24% de desocupación, el 52% de pobreza y cerca de 11 millones de indigentes en toda la Argentina. Esto generaba, lógicamente, un descontento hacia la dirigencia política que ha sido descrita a través de la radio, la revista, aquí en nuestros programas, en la revista Integración Nacional, como el estallido del modelo económico y la implosión del sistema político, en base a un artículo del doctor y compañero Mauro Aguirre, que ha redactado para la revista Integración Nacional. Y eso implicaba, entre otras cosas, en ese discurso único impuesto por el consenso de Washington, que tenía una explicación en esta explicación frívola de la corrupción, que era encabezada al mismo tiempo por Lilita Carrió, que Néstor Kirchner ganara las elecciones por apenas el 22% de los votos, que le ganaba a Carlos Menem, digamos, las elecciones. Menos votos que Carlos Menem. Claro, entonces, así había sido en realidad, así claro. Néstor había salido segundo en estas elecciones con el 22% de los votos, 1 o 2 puntos arriba Carlos Menem. En el balotaje se baja Carlos Menem y para deslegitimar, y además obviamente porque iba a perder las elecciones, Néstor Kirchner asume el poder con apenas el 22% de los votos, una poca legitimación, digamos, de parte de la sociedad producto de este descontento que había. Bueno, se empiezan a tomar una serie de medidas desde el año 2013 en adelante que permiten una reactivación económica en la Argentina y que permiten la inclusión, digamos, de ciertos sectores o de enormes sectores sociales de la Argentina a la actividad productiva en la Argentina. Y estas medidas tienen que ver con qué, Alejandro. Contanos ahí brevemente algunas de estas medidas. Y para ser breves, digamos, vamos a mencionar las más importantes, mencionarlas al pasar, vamos a hacer hincapié en una fundamentalmente, que es el desendeudamiento, pero lo vamos a dejar para el final. En el intertanto vamos a mencionar algunas de ellas, como por ejemplo mantener el tipo de cambio alto. Recordemos que Eduardo Duhalde ya había tomado una medida al respecto de intervenir el mercado de cambio, pero sin embargo Néstor Kirchner lo sostuvo y lo aumentó inclusive, y en la actualidad, a la actualidad, digamos, más o menos el tipo de cambio ha aumentado cerca de un 70%, lo que le ha permitido a la Argentina en los últimos 9 años casi mantener un superávit, digamos, un crecimiento superávit que ha roto récords, digamos, con respecto a sus antecedentes históricos. También, digamos, podemos hablar de cómo la Argentina se desprendió de la influencia del FMI, digamos, en parte de ese fundamento, pero lo que nos importa de esto también es que dejó de tomar como fundamento para la economía argentina, tanto como en sus personajes como en los hechos, al FMI como consejero, digamos, que tantos males nos había acarreado durante los 90.
También, digamos, se tomó después de 14 años, se volvió a reunir el Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil, y el mínimo inmediatamente se autorizó de 200 a 500 pesos. Además, en los últimos 9 años ha habido un récord, digamos, en cantidad de paritarias por año y acumulada, en lo que va, digamos, desde el kirchnerismo, diciéndolo de ese modo. También podemos mencionar la recuperación de los fondos previsionales de las manos de las AFJP, que, digamos, uno de los principales inconvenientes era que los dueños de la AFJP dedicaban los fondos previsionales a timbiarlos en la bolsa o a especular con ellos o a ofrecer créditos, digamos, que no tenían nada que ver con la inversión. Y a cobrar enormes sueldos, por ejemplo. Y de intereses. Pero, por ejemplo, cualquier ejecutivo de las FJP cobraba mensualmente cerca de 110.000 pesos, digamos, una cosa totalmente absurda para una empresa privada supuestamente que controlaba las jubilaciones. Los fondos previsionales. Entonces, bueno, esto, digamos, es lo más importante que lo que podemos rescatar de la recuperación de la FJP, como por ejemplo, de ellas hoy día se encarga la ANSES y ya hemos visto que se han encargado de invertir en el plan Procrear, en la asignación universal por hijo, y bueno, y aquí vemos una de las diferencias notorias con respecto a quiénes son los que administraban los fondos previsionales. También de las retenciones a las exportaciones, el caso fundamental es el de la soja, que Eduardo Duhalde ya le había aplicado un 10% a la exportación de soja, pero bueno, Néstor, con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, se encargaron de elevarlo al 35%. La asignación universal por hijo también, que ya hemos abundado mucho en ese aspecto. La creación de obra pública, y voy a mencionar algunos datos porque me parecía muy importante. Dice, en 7 años se duplicaron los kilómetros de autopista que existían en el país, pasando de 965 kilómetros en 2003 a 2015 kilómetros en el junio pasado. La generación eléctrica subió de 17.900 megavatios de potencia efectiva hace 7 años a 23.800 megavatios. Las líneas de transporte de alta tensión de 9.083 a 12.563, y así en números y números con respecto a la obra pública que se van multiplicando en los últimos 7 años, rápidamente, hablando de las medidas que ha tomado el kirchnerismo. Y un dato también muy importante con respecto a la política industrial, que menciona que entre 1990 y 2002 se cerraron las puertas de 82.300 empresas en la Argentina. Imaginémonos la cantidad de empleados, la cantidad de desocupados que generó ese cierre y la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. Pero, sin embargo, en la Argentina, luego desde el 2003 hacia el 2010, en realidad, pues estos son datos del fallecimiento de Néstor. Hacia el 2010 estamos hablando de 175.000 empresas que se han abierto a partir del plan de promoción industrial que se realizó, que se elaboró con el kirchnerismo en la Argentina. Y aquí hay un dato que es importante resaltar y que vos no mencionabas recién, que tiene que ver con la política de desendeudamiento que se generó en la Argentina, o que se planteó en la Argentina con el kirchnerismo. Recordemos que para sostener el plan convertible y este sistema rentístico financiero al que hacíamos referencia, era necesario una política de endeudamiento fuerte, acompañado, digamos, de ajuste, que es lo que está pasando hoy en los países de la periferia de la Unión Europea y en los Estados Unidos también. Y la Argentina tenía, hacia el año 2003, una deuda pública de 178.820 millones de dólares, vale decir, el 138% del Producto Bruto Interno era deuda pública. Hacia el año 2005, Néstor Kirchner inició el proceso de renegociación de esta deuda pública y se le pagó al Fondo Monetario Internacional más de 9.000 millones de dólares, lo que implicaba, obviamente, esto que vos mencionabas recién, la salida de la dependencia de las recetas económicas que imponía el Fondo Monetario Internacional y que hoy está imponiendo en la Unión Europea, exactamente. Y al mismo tiempo, obviamente, en esta renegociación, quedaron fuera de esta renegociación, no quisieron hacerlo los fondos buitres, y hoy tenemos las consecuencias al respecto, que han embargado la fragata Libertad allí en el puerto de Tema, en Ghana. Y bueno, y estos fondos buitres son los que quedaron afuera de esta renegociación. No quisieron hacerlo porque obviamente
de eso se encargan, de después de judicializar los títulos de la deuda pública y sacar más plata al respecto. Entonces, haber comprado centavos de dólar, unos bonos, unos títulos de la Argentina defaulteada, pretenden hoy cobrar cerca de 400 millones de dólares, una locura. Y aquí es importante, decía, que este plan de renegociación de la quita más grande histórica de la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, por parte de Alemania, Lavagna, que era el ministro de Economía de Kirchner en ese momento, le acercó un plan y le dijo, bueno, mirá, tenemos una especie de un parámetro ahí de 28 al 65% de quita. Y Néstor le dice, ¿es el 65% de descuento o nada? Y bueno, se puso un poco nervioso y Lavagna, pero finalmente... Lavagna, que no es tan del palo como Néstor, digamos. Y nervioso y todo, cerca del 80% de los acreedores a Argentina, de la Argentina aceptaron esta renegociación. Y hacia el año 2010, por ejemplo, en una reedición de esta renegociación, el 76%, el 92% hubo de aceptación de esta renegociación. Hacia el mismo año, hacia el 2010, cuando fallecía Néstor Kirchner, el producto, digamos, la deuda pública argentina implicaba el 48% del Producto Bruto Interno Argentino. Hoy, datos 2012, estamos hablando de que la deuda pública argentina representa apenas el 1,5% del Producto Bruto Interno, lo cual, digamos, resulta... 6.000 millones de dólares. Exactamente, lo cual, digamos, resulta ser, digamos, claramente una política, digamos, muy acertada respecto del gobierno nacional de este desendeudamiento, que ha permitido un asunto central, digamos, que es evitar el proceso de aceptación de recetas del Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de lograr cierta autonomía y emancipación, digamos, en la toma de decisiones respecto de la política económica. Exactamente, Néstor, digamos, decía literalmente que si no nos quitamos de encima el peso de la deuda pública, no habrá plan económico que funcione. Entonces él pensaba en estas cosas cuando realizaba la renegociación. Y obviamente que tienen que ver con todo un arraigo histórico. El peronismo fue uno de los grandes ejemplos en la historia argentina. Obviamente levantar las banderas del peronismo también están vinculadas con la política de Néstor Kirchner y compañía, digamos, pero nos parece a nosotros importante resaltar estas cuestiones porque son de las más importantes, de las medidas más interesantes que ha tomado este gobierno y que tienen que ver también al mismo tiempo con lo que se proyecta hacia adelante, digamos. Y entonces es necesario al mismo tiempo reivindicarlas, pero también continuar y profundizarlas, que es lo que se le está o se le pretende exigir a un gobierno que tiene la suficiente legitimidad de origen y ejercicio que hoy es el de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, respecto a este asunto. Hay otros temas que han vinculado con esto, pero vamos a aprovechar ahora, en este momento, Alejandro, para irnos a una pequeña pausa, para retomarlos en el próximo bloque, a los temas que quedan para poder continuar con este planteo de lo que está sucediendo hoy con la Argentina, en base a este pequeño homenaje que le estamos haciendo a Néstor Kirchner, el expresidente de los argentinos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.